Podcast Pedagogías Críticas y Decoloniales. Historias que construyen. Actividad 2. Narrando. Hola, un cordial saludo para todos. Somos estudiantes de Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este grupo está conformado por Yuranis Marcela Chávez Hurtado, Pilar de Jesús Calabría, Sandra Milena Escobar Caicedo, Hamilton Leighton Muñoz, Hugo Alejandro Meneses y quien les habla, Sandy Milena Simanca Padilla. Juntos exploraremos cómo la historia educativa y la pedagogía crítica pueden transformar la práctica del aula, pero antes hagamos un pequeño recorrido. La praxis educativa actual hace referencia a esa forma en la que los docentes ponemos en práctica todos nuestros conocimientos, valores y estrategias pedagógicas en el aula de clases, respondiendo a las necesidades que se presentan en el contexto social. Es decir, no solo enseñar contenidos, sino actuar de manera reflexiva y crítica, adaptando la enseñanza para que sea inclusiva, significativa y transformadora. No siendo más, iniciemos con nuestro podcast. Hola, queridos oyentes, bienvenidos a Pedagogías Críticas y Decoloniales, historias que construyen. Un podcast lleno de reflexión sobre la relación entre la historia de la educación y las pedagogías críticas en la construcción de estrategias pedagógicas actuales. Como señala Ossenbach 2024, comprender el estudio y surgimiento de los sistemas educativos nos lleva a analizar diferentes problemáticas que aún persisten. Queridos oyentes, hoy, más que nunca, necesitamos una mirada crítica y reflexiva al pasado y al presente, para juntos transformar la práctica docente. La educación no es indiferente, responde a intereses sociales, políticos y económicos. Por ello, es fundamental que en nuestro rol como agentes de cambio nos hagamos diversas preguntas. ¿Cuál es la sociedad que queremos construir desde la escuela? Y es sencillo, lo que se busca es formar desde la equidad y la inclusión, construyendo una sociedad con valores que sean capaces de solucionar conflictos de forma pacífica, pero sobre todo sean capaces de ser reflexivos, críticos y fomenten el diálogo y el respeto. Ahora, demos un recorrido por esas bases históricas de la educación en Iberoamérica. A continuación, nuestra compañera Yuranis Chávez. Una pregunta muy interesante, Sandy. Por eso es importante abordar las bases históricas de la educación. Y cuando hablamos de educación en Iberoamérica, no hablamos solo de lo que ocurre hoy en el aula. Detrás de cada escuela hay una historia larga que todavía nos acompaña, que aún pesa. Y es importante recordarlo porque, como plantea Gabriela Ossenbach en el 2004, nuestros sistemas educativos se formaron en un momento muy particular, marcados por la influencia europea y por el deseo de los nuevos estados de hacer nación. ¿Pero qué significa esto? En palabras sencillas, la escuela se diseñó para hacer país. Había que formar un tipo de ciudadano ideal, leal al Estado, que hablara una lengua determinada, que compartiera ciertos valores y una postura frente a la historia. En ese camino, muchos saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares fueron desvalorizados, quedaron relegados, fueron vistos como algo atrasados, poco importantes o llamados también educación informal. De aquí que la escuela empezó a decir qué conocimientos tienen mayor valor que otros. Y cuando miramos el presente, todavía encontramos huellas de esas herencias en nuestros ambientes de aprendizaje, que se ven reflejadas en ciertas ocasiones cuando solo trabajamos con el libro de texto y no preguntamos qué saben los y las estudiantes sobre su territorio. Pasa también cuando una niña cuenta una historia que le enseñó su abuela y la dejamos de lado porque no está en el currículo. O cuando corregimos la forma de hablar de un estudiante sin reconocer su dialecto o su jerga. Incluso cuando ciertos saberes de las familias se toman como opiniones y no como conocimiento. En esas pequeñas escenas seguimos reproduciendo esta vieja idea de que todo debe encajar en un mismo molde. Esa idea de homogeneizar sigue ahí. Ahora, a través de currículos oficiales o formales, de pruebas estandarizadas que miden a todos con la misma vara o discursos de calidad que solo miran números.
Por eso, volver a las bases históricas de la educación en Iberoamérica no es un lujo académico, es una herramienta para mirar críticamente nuestra práctica en el aula, prácticas para reflexionar, una forma de mirar con honestidad y preguntarnos en nuestras clases qué tipo de seres humanos estamos formando, ¿estamos generando espacio a la diversidad que existe en las comunidades? Por lo tanto, reconocer de dónde vienen nuestros sistemas educativos nos recuerda algo fundamental. La escuela siempre está influenciada por un contexto. Cada vez que decidimos qué voces se escuchan, qué conocimientos importan y qué historias entran al aula, estamos tomando una postura. Y ahí está nuestra responsabilidad, una decisión muy concreta. ¿Seguir repitiendo esa herencia homogenizadora? ¿O atrevernos y animarnos a construir ambientes de aprendizaje donde la diversidad sea el punto de partida para educar reconociendo el valor de cada persona? Gracias, Yuranis. En esta intervención deseo analizar algunos elementos clave de la evolución de la educación en Colombia y los retos que siguen impactando el sistema educativo. Como señalan Pérez e Hidárraga, nuestro país ha experimentado diversas reformas enfocadas principalmente a ampliar la cobertura escolar, lo que ha facilitado que más niños, niñas y jóvenes tengan acceso al sistema educativo, constituyendo un logro histórico. Sin embargo, estos procesos no siempre han ido de la mano por mejoras de la calidad ni en la pertinencia de los procesos educativos. A pesar de las reformas, persisten brechas significativas entre las áreas rurales y las urbanas. En las ciudades hay más infraestructura, más recursos tecnológicos y mejores condiciones para los procesos de enseñanza y aprendizaje, mientras que en muchas zonas rurales aún hay limitaciones que impactan la continuidad y la calidad del aprendizaje. Esta desigualdad territorial evidencia que el simple acceso no es suficiente. Es crucial asegurar una experiencia educativa equitativa. Otro desafío relevante señalado por los autores es la formación del docente. La educación en Colombia requiere maestros preparados, actualizados y con apoyo constante. Sin embargo, la realidad es que muchos docentes enfrentan sobrecarga laboral, poco apoyo institucional y dificultades para acceder a oportunidades de desarrollo profesionales. Esta situación afecta la calidad educativa y restringe la posibilidad de construir prácticas pedagógicas más transformadoras. Estas tensiones históricas nos llevan a preguntarnos cómo lograr que la educación sea realmente significativa para los estudiantes. Una respuesta posible está en la articulación de las políticas educativas con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula. Esto implica reconocer la diversidad cultural, social y territorial de los estudiantes, así como diseñar estrategias que promuevan la equidad y la participación de las comunidades educativas. Reflexionar sobre la educación desde esta perspectiva es clave para transformar la experiencia escolar. No es suficiente ampliar el acceso, es necesario mejorar la calidad, definir claramente los procesos de enseñanza y asegurar que los estudiantes encuentren sentido en lo que aprenden como docentes en formación y como profesionales comprometidos con el cambio educativo. Nuestro reto es desarrollar prácticas pedagógicas que sean sensibles al contexto y que aborden las necesidades reales del país, promoviendo así una educación más justa e inclusiva. Para continuar, la pedagogía crítica y la teoría crítica, según Maldonado 2008 y Giroux 2013, plantean que la pedagogía crítica es una respuesta a los modelos educativos que reproducen desigualdades. Inspirada en la escuela de Frankfurt, esta corriente propone que la educación debe ser un espacio de emancipación y cuestionamiento del poder. Nos exige ver el aula como una arena de lucha, donde la disputa, la hegemonía del saber. El objetivo final es la emancipación del individuo. No se trata solo de transmitir contenidos, sino de formar sujetos críticos, capaces de transformar su realidad. Pensemos en el aula como un espacio político, donde se construyan identidades y se discutan sentidos. A partir de esta pregunta, podemos reflexionar. ¿Estamos formando ciudadanos críticos o simples reproductores del sistema? Por su parte, la teoría crítica, aplicada a la escuela, profundiza en el análisis de cómo las instituciones, los currículos y las prácticas pedagógicas pueden reproducir o desafiar las desigualdades sociales.
Esta perspectiva permite una mirada reflexiva que permite identificar las ideologías subyacentes en los procesos educativos y abrir caminos para la emancipación y la justicia social. Desde la teoría crítica, el acto educativo se debe concebir como un proceso de diálogo y cuestionamiento permanente, que busca no solo formar competencias cognitivas, sino también desarrollar la conciencia social y la capacidad de los estudiantes para participar en la construcción de una sociedad más equitativa, el aula como un espacio en praxis. Para concluir con este postulado, la pregunta que debemos plantearnos en cada sesión de clase y que resume el espíritu de Gross y Maldonado no es si hemos cubierto el tamaño, sino estamos capacitando a nuestros estudiantes para que, con un conocimiento crítico y contextualizado, puedan transformar activamente las estructuras injustas que definen su comunidad. Solo así la educación cumple su promesa liberadora. Ahora bien, continuando con el planteamiento de mis compañeras, puedo hacer el siguiente interrogante. ¿Cómo aplicamos estas reflexiones a la práctica? Y es común afirmar que se necesita implementar estrategias pedagógicas y realizarlas en el aula donde los estudiantes incorporen estas prácticas a las realidades. De estas prácticas por lo general se evalúa y los resultados no son muy alentadores. Y es que la realidad de la educación no debe recaer en nuestra juventud como sujetos de prueba. Los cambios hay que iniciarlos desde los entes de la educación, la sociedad y el profesorado y por último la población estudiantil. En este sentido se deben corregir, medir y mejorar estrategias que integren historias y críticas que permitan la emancipación en la educación dentro de un sistema tradicional. De esa forma debe existir un intercambio cultural de forma continua, donde se implemente a estudiantes y profesores proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas y metodologías participativas como por ejemplo los trueques, que son actividades de intercambio sin la necesidad de usar dinero de por medio y que por ende enriquece los procesos de comunicación entre individuos. Estos procesos incluyen a la sociedad y muchas veces a nuestros campesinos y comunidades étnicas, desde luego las danzas, el deporte y por supuesto la muestra de diferentes culturas a través del arte hace recaer la importancia que estamos inmersos en un país pluriétnico. También se debe implementar el juego de roles donde se visite espacios de esparcimiento educativos que mantengan otros sistemas de aprendizajes. Y sí, no hablamos solamente de estudiantes. Estos procesos deben ser liderados por los docentes con un interés propio del Estado en brindar las garantías de participación. Es así que con estas prácticas se logra un sujeto participativo e incluyente, o como lo plantea López, donde el pensamiento florece, así como las habilidades y el aprendizaje significativo toman control del individuo y se convierten en seres capaces de resolver problemáticas pero conscientes críticos de su entorno, tal vez como una forma de plantearnos la praxis en la que estamos inmersos actualmente. Dejo esta pregunta para terminar. ¿Estamos preparados para asumir este reto? Llegando al final de este podcast, dejamos por claro que la educación es mucho más que un conjunto de contenidos o normas. Es una historia viva que nos atraviesa y nos invita a preguntarnos quiénes somos como docentes y qué mundo queremos construir a futuro. Escuchamos cómo la escuela en Iberoamérica nació marcada por ideas de homogeneidad y de control, y cómo esas huellas aún se sienten en nuestras aulas cuando ciertos saberes se silencian o se dejan a un lado. También observamos que en Colombia sí hemos avanzado, pero seguimos enfrentando desigualdades profundas que nos retan a enseñar con más sentido, más corazón y más compromiso, dejando huellas en el marco educativo y, por qué no, en lo personal. Como también las pedagogías críticas nos recuerdan que la aula es un espacio político y humano, donde cada decisión que tomamos puede abrir o cerrar caminos. Por eso necesitamos estrategias que escuchen a los estudiantes, que incluyan sus historias y que reconozcan la dignidad de cada persona que trae consigo. En últimas, este episodio nos deja una certeza: la educación cambia cuando los docentes cambiamos la mirada, cuando damos valor a cada voz, cuando reconocemos los contextos, cuando dejamos de repetir lo heredado y empezamos a crear algo distinto. Gracias por acompañarnos en este podcast
historias que construyes. Sigamos pensando, sintiendo y transformando juntos, porque la escuela también se construye desde el sentir y la esperanza.